Hay que darnos cuenta que cuando hablamos de un cambio político por un cambio social en cualquier país, es debido precisamente a que los ciudadanos que constituyen este país han efectuado algún cambio dentro de sus vidas. Y por lo tanto, esto se manifestará objetivamente. Sucede lo mismo con el ambiente que nos rodea. Lo que llamamos medio ambiente, el medio ambiente no es sino el producto de los pensamientos, las emociones y las actitudes internas de las personas. Por ejemplo, una palabra dulce o una palabra hiriente tiene sus repercusiones etéricas y constituye por adición una especie de nubes blancas unas, o luminosas, o negruzcas y parduzcas, o casi oscuras completamente las otras, que se van engrosando de acuerdo a las actividades de las mentes en aquellas dos direcciones. Cuando, por ejemplo, decimos hay un cambio en un país, o en un caso muy extremo se produce una guerra, es porque se han desatado algunas de esas fuentes de energía que el hombre mismo ha provocado. Entonces, es cuando se dice, por ejemplo, en los libros ocultos, que la energía sigue al pensamiento. Hay que darse cuenta que el hombre crea y que el ángel construye. Es decir, que podemos decir que el hombre piensa y el ángel realiza las cosas que surgen del pensamiento. Y todo se reduce a términos científicos. La electricidad o el fuego, como se quiera decir, que inunda, que está vitalizando los éteres y por lo tanto produce estas reacciones. El espacio contra el hombre y la reacción en contra o a favor constituye el ambiente social o el ambiente que nos rodea o la causa de los cambios que pueden sucederse en el mundo a través del tiempo. Miremos siempre la coparticipación humano-débica. El hombre por sí solo no haría nada y el deva tampoco. Debe complementarse forzosamente. Además, que se puede decir que el hombre es mitad hombre y mitad ángel, y el ángel es mitad ángel y mitad hombre. Deben complementarse al final de cierto estadio de evolución, en el andrógino o en el hermafrodita, que tiene un equilibrio de sexos, no dos sexos, cuidado. El verdadero hermafrodita no tiene dos sexos, sino el equilibrio de los dos sexos. Significa que ha llegado a un punto en el que el sexo deja de actuar, al menos físicamente, porque en su emotividad, su mentalidad y toda su potencia creadora está en otro nivel. Naturalmente que para llegar a ser un andrógino en el plano físico, tendrá que llegarse forzosamente a un punto de androginismo, si lo podemos decir así, astral o mental. Y entonces se produce una reacción etérico-angélica también, que determina también la construcción de cuerpos equilibrados completamente, en los cuales, por decirlo de alguna manera, Ida y Pingala están completamente en equilibrio, están regidos por el signo de Libra. Por lo tanto, cuando el signo de Libra actúa potentemente sobre el aspecto kundalínico del hombre, se produce el equilibrio. Naturalmente, que en tanto el cuarto rayo, que proviene inicialmente de la constelación de Libra, al pasar por el plano búdico de nuestro sistema y convertirse en el equilibrio estable en todas las cosas de la vida, produce unos cambios de situaciones en el individuo. Pero principalmente el cambio es que el hombre deja de tener apetencia por las cosas meramente físicas y las que provienen de los sentidos físicos. Y entonces toda su atención se vuelca en los niveles internos, hasta que llega el momento en que existe un androginismo en los dos niveles, constituyendo un centro de equilibrio. O es decir, cuando decimos que el hombre está equilibrado, es que existe una participación búdica en los tres cuerpos, en el cuerpo físico, en el cuerpo astral o emocional y en el cuerpo mental. Naturalmente, si hablo de sexo desde el punto de vista del andrógino, hay
que considerar que el verdadero andrógino es el adepto, el maestro de compasión y de sabiduría, que está por encima de la ley de la polaridad que rige en los tres mundos, físico, emocional y mental, y su punto de actividad siempre es el plano búdico. Entonces hay que darse cuenta de todas las situaciones ambiental con respecto al sexo. Y no se puede constituir un problema para el esoterista. No me cabe en la cabeza el sexo para el esoterista, y esto lo considera una cosa, un producto intensísimo de la voluntad de Dios, de manifestarse a través de unos seres que se amen, o bien sea, por ejemplo, un rapto instintivo, lo que sucede igualmente, que es el instinto lo que nos lleva. No conducimos al instinto en forma inteligente, sino que el instinto arrebata la fuerza de la mente, de la emoción. Es lo que decía anteriormente, que llega un momento en que el individuo ya no es él, sino es el instinto de preservación que le causa este miedo horroroso a las situaciones. La preservación de la especie es un caso del instinto. Por ejemplo, el instinto sexual, que es la atracción del sexo hacia el otro sexo, pero cuando esta atracción no es instintiva, no es que sea inteligente, es que surge un impulso que viene más allá de la inteligencia, que viene del plano búdico, y existe este amor entre dos seres, está justificado el sexo, o la función sexual, y no de la otra manera que el instinto nos asemeja a los animales. Y conste que si analizamos críticamente nuestras vidas, nos sentiremos todavía muy cerca del reino animal, debido a esta participación activa dentro del instinto sexual de la raza. Como anteriormente hemos tenido que luchar contra el miedo esotéricamente hablando, que constituye la raíz del sentido de preservación de situaciones psicológicas, de la preservación de la propia especie a través de la procreación. Existe una serie de pormenores, pero esotéricamente vamos a insistir sobre un punto fundamental, que el instinto es una entidad. Y si nos damos cuenta que el instinto es una entidad que reacciona sobre nuestros elementales, el elemental físico, el elemental astral y el elemental mental, tendremos una idea del trabajo que hay que hacer, no solamente con respecto al sexo, sino en todos los niveles en que tengamos una participación más o menos activa. Es decir, que cuando hablamos de sexo hay que llegar a la profundidad, a la causa, y si la idealizamos o lo situamos en el punto de vista cósmico, veremos que un impulso de amor entre dos constelaciones producen un universo, y que la unificación entre los universos producen los planetas, y que la unificación de los planetas producen las razas, y que la producción de las razas produce al hombre perfecto. Daos cuenta de las situaciones, y todo se basa en un impulso más allá del instinto. El instinto llega hasta cierto punto. El instinto podemos decir que es la vida de los elementales físicos en cierto nivel, elementales astrales también en cierto nivel, y el elemental mental, que está en los niveles 2, 3 y 4, empezando desde abajo, y que por lo tanto no constituye la parte activa del alma o del yo superior, o del ser trascendente o el ser espiritual. Así que hay que darse cuenta de esta situación, mirándonos muy honradamente, lo cual lo hace muy poco frecuentemente nos miramos tal como debemos mirarnos, con toda la honradez posible, y ver si realmente somos llevados por los instintos sexuales o nos conduce un amor, y lo que surge de este amor es puro siempre.